Es común ver que desde la izquierda a todo aquel que no comulgue con su doctrina se lo responsabilice post facto de todos los regímenes dictatoriales de la historia y se lo acuse de pertenecer a un marco ideológico que hoy condenaría los derechos que han adquirido las mujeres, los afrodescendientes, los homosexuales y hasta los esclavos. Derechos que se adjudican ellos, además, orgullosamente flameando las banderas comunistas, vistiendo la camiseta del Che Guevara o de Mao Zedong y hablando sobre cuán malvado es Donald Trump. Es importante que sepan que todo este discurso por parte de la izquierda se sustenta en mentiras. Hoy la maquinaria filoguevarista que nos venden los políticos y los medios hegemónicos nos acusa de homofóbicos a quienes simplemente cuestionamos leyes que logran que un violador vaya a una cárcel de mujeres por simplemente modificar su documento de identidad. Sin embargo, esta izquierda tolerante que tanto nos señala con el dedo acusador parece olvidarse que fueron sus regímenes los que administraban gulags y campos de concentración para torturar o corregir, como decían ellos, a homosexuales en, por ejemplo, la gran Unión Soviética o el paraíso cubano. El Código Penal soviético, de hecho, condenaba y castigaba la homosexualidad a través del artículo 121, que penaba con entre 5 y 8 años de prisión a los homosexuales, solamente por ser homosexuales, para someterlos a trabajos forzados, humillarlos y torturarlos. El comisario del pueblo de justicia declaraba abiertamente en aquel entonces que la homosexualidad es el producto de la decadencia de las clases explotadoras y en una sociedad fundada sobre principios sanos no hay lugar para los homosexuales. En el paraíso cubano sonaba desde la boca del mismísimo Fidel Castro la peyorativa frase: la revolución no necesita peluqueros. Ni poetas. Ni poetas. Así se pronunciaba el compañero Fidel. Otra frase que sonaba por allí era: el trabajo los hará hombres. Esto lo decía el Che Guevara mientras administraba campos de concentración para quienes hoy vestirían orgullosamente una camiseta con su cara. En muchos casos. SUMAP. Es que para la revolución la homosexualidad era una decadencia burguesa importada del imperialismo estadounidense. Las mismas palabras que siguen utilizando hasta el día de hoy. Por eso Castro denunció como agentes del imperialismo a los maricones, como a él le gustaba llamarlos. Maricones, peluqueros, poetas. Vicio burgués, como decía también Stalin, el camarada. Y hablando de Stalin, hasta el día de hoy son varias las naciones nacidas de la decomposición de la Unión Soviética en las que aún se sigue persiguiendo a los homosexuales. Allí la homosexualidad sigue siendo un delito, siguen siendo penados y siguen existiendo campos de concentración. Así es como se ve a la homosexualidad en la utopía tolerante izquierdista. Sus propios referentes como Engels, por ejemplo, comparaban a la homosexualidad con la pederastia de la antigua Grecia. ¿Y qué pasa si hablamos también del rol de la mujer en los paraísos izquierdistas? Porque parece que los machistas, los misóginos, somos aquellos que nos atrevemos a cuestionar que se quiera combatir al violador o al femicida con canciones, coreografías y lenguaje inclusivo. Y nosotros, los supuestos misóginos que sabemos que una coreografía no moverá un pelo de los poderosos que deben tomar decisiones, recibimos día tras día agravios y ataques ad hominem de quienes teóricamente defienden a la mujer mientras levantan banderas rojas y reivindican la fábula comunista. Pero ¿qué pasa si indagamos un poco en esas banderas que tanto levantan mientras se golpean el pecho? ¿Qué pasa si investigamos lo que pasaba en la Bulgaria comunista, en Lovech, en la cárcel de la muerte, campos de concentración en donde condenaban a las mujeres que quisieran divorciarse de sus maridos, o que se vistieran provocativamente, o que escucharan música del imperialismo? Y la mujer que no cumplía la norma diaria de la cárcel era fusilada, por supuesto. Lo mismo ocurría en Skravena, en donde las mujeres torturadas ni siquiera tenían permiso para ir al baño durante la noche. Fueron muy pocas las sobrevivientes y hasta el día de hoy los historiadores coinciden en que falta mucho por conocer sobre las atrocidades comunistas cometidas en estos campos de concentración. Por eso después no me sorprende que sean los aliados feministas los que aparecen en la portada de los diarios tras haber cometido un femicidio, ¿no? Hablemos también de la maravillosa potencia comunista, China, donde la homosexualidad fue despenalizada recién en 1997. Todos nosotros ya habíamos nacido, ¿eh? De hecho, hasta la década del 2000, la homosexualidad era allí considerada una enfermedad mental y se castigaba con la castración y el fusilamiento. En países como Norcorea o Lao, el tema ni existe, la homosexualidad es tabú, prácticamente no tienen derechos y los gobiernos ni se molestan en pronunciarse al respecto. Otro paraíso socialista, donde la homosexualidad es tabú, es Vietnam.
en donde reprimen brutalmente a los homosexuales cuando osan manifestarse. Realmente, cuanto más indaga uno en la historia, es fascinante observar cómo la izquierda hoy se presenta como la alternativa tolerante que aboga por los derechos de aquellas comunidades a las que persiguieron, torturaron y fusilaron. Mientras tanto, nos llaman fascistas a nosotros, así como Stalin llamaba fascistas a los homosexuales. El argumento inquisidor de la izquierda no ha variado en absoluto. Y lo peor es que al fascismo lo inventaron ellos. El ícono más grande del fascismo, Benito Mussolini, criado por padres comunistas, era afiliado y militante del Partido Socialista. Fue director del periódico Avanti, diario marxista por excelencia, órgano oficial del Partido Socialista italiano. Las ideas políticas de Giovanni Gentile, ideólogo del fascismo, fueron inspiradas, entre otros autores, por el mismísimo Karl Marx. La izquierda fabricó al fascismo, se lo adjudicó a todo aquel que no sea zurdo, y en el camino se adueñó de la justicia social. Porque no vayamos a pensar que la justicia social es un invento de quienes llaman a quemar o defecar las iglesias. No, no, no. Muy por el contrario, la justicia social surge de Luigi Taparelli, quien fue un filósofo, teólogo y sacerdote italiano que consideraba que la autoridad emanaba de Dios y que por eso tenemos nosotros la obligación de cooperar con el bien social. Sí, el concepto de justicia social nace de un sacerdote católico, al igual que el feminismo. No fueron los comunistas que en 1935 prohibieron el divorcio, los anticonceptivos y el aborto, y en 1943 hicieron una reforma educativa para criar a los niños como guerreros y héroes del socialismo y a las niñas como madres. No. El feminismo surge de la obra de François Poulain de la Barré, que fue un sacerdote católico, luego convertido al cristianismo reformado. Que quede claro que el discurso de la izquierda es una falsedad. Simplemente se adjudican los acontecimientos históricos positivos y proyectan en los demás espectros ideológicos todas las atrocidades que ellos mismos han cometido.